Hola, mi nombre es Gisela Ahumada. En esta presentación daremos a conocer nuestro proyecto titulado Consumo y compra de hortalizas, correspondiente a la asignatura de Estadística en la carrera de Agroindustrial y Medio Ambiente. Nuestro grupo está integrado por Lucía Hernández, Leandro Fuentes, Ignacio Saldaña y yo, la que está presentando, como ya mencioné anteriormente, mi nombre, bajo la guía de la docente Katy Linet Espinosa Aguilera. El propósito de este trabajo es presentar los principales resultados obtenidos a partir de una encuesta aplicando herramientas de estadísticas para analizar los ámbitos y consumo de compra de hortalizas frescas. Bueno, ahora que pasamos a la siguiente diapositiva, hablaremos sobre el tema, la descripción, el objetivo y el público objetivo. El tema central del proyecto corresponde al consumo y compra de hortalizas. Este estudio se realizó mediante una encuesta aplicada a personas consumidoras de hortalizas, considerando aspectos como la frecuencia de consumo, el lugar de compra, el gasto semanal, la percepción de calidad y la influencia del precio en la cantidad de compra. El objetivo principal fue analizar e interpretar los resultados obtenidos utilizando medidas de estadísticas como tendencia central, posición y dispersión, además de modelos de regresión lineal. El público objetivo estuvo compuesto por personas que consumen hortalizas frescas en sus hogares que realizan este tipo de compra de forma habitual. En esta diapositiva se presenta el espacio destinado al enlace de la encuesta realizada en Microsoft Forms. También se deja un espacio para incorporar el código QR con el objetivo de facilitar el acceso al formulario como colaborador. Esta encuesta fue instrumento utilizado para recopilar los datos que posteriormente fueron organizados, analizados e interpretados en el estudio. En esta diapositiva se muestra la clasificación de las preguntas según el tipo de variable y su escala de medición. La encuesta incluye preguntas cuantitativas, preguntas de alternativas, preguntas de ramificación y preguntas con la escala de Likert. En esta clasificación fue importante ya que se permitió determinar qué tipo de análisis estadístico correspondía a aplicar en cada pregunta, considerando si los datos eran numéricos, categóricos u ordinales. Hola, mi nombre es Lucía Hernández y en esta parte presentaré el análisis de las primeras preguntas del estudio. En la pregunta 1 se consultó ¿cuántas personas viven actualmente en tu hogar? Esta corresponde a una variable cuantitativa discreta en escala de razón, ya que se trabaja con una cantidad numérica. El promedio obtenido fue de aproximadamente 3,64 personas por hogar y la respuesta más frecuente fue de 3 personas. Esto permite interpretar que la mayoría de los encuestados viven en hogares de tamaño mediano y principalmente entre 3 y 4 integrantes. En esta pregunta se consultó cuántas veces por semana se consumen hortalizas frescas. Esta también corresponde a una variable cuantitativa discreta con escala de razón. El promedio fue aproximadamente de 3,90 veces por la semana, lo que indica que el consumo de hortalizas frescas es frecuente dentro de la muestra. Además, las respuestas se concentran principalmente entre 3 y 5 veces por semana, por lo tanto se puede decir que existe un hábito regular de consumo. La pregunta 3 fue ¿cuántas porciones de hortaliza consume en un día normal? Esta variable es cuantitativa continua y en escala de razón. Los resultados muestran que el consumo diario se concentra principalmente entre 100 y 300 gramos, con una media cercana a 198 gramos. Esto nos permite interpretar que los encuestados consumen una cantidad moderada de hortaliza al día, aunque también existe variación entre las respuestas. En la pregunta 4 se consultó si consumir hortalizas frescas es importante para una alimentación saludable. Esta pregunta corresponde a una escala Likert, por lo tanto es una variable cualitativa ordinal. La mayoría de las respuestas se concentró en la opción muy de acuerdo, lo que demuestra una percepción positiva sobre la importancia de consumir hortalizas. Esto permite concluir que los encuestados reconocen el aporte de la hortaliza dentro de una alimentación saludable. La pregunta 5 fue ¿dónde compra principalmente su hortaliza fresca? Esta variable es cualitativa nominal, ya que las opciones corresponden a categorías sin orden en específico. El lugar más mencionado fue la verdulería, con cerca del 49,5% de las respuestas. Esto indica que la verdulería es el principal canal de compra de hortalizas frescas para los encuestados.
En la pregunta 6 se consultó cuántas veces por semana comprar hortalizas frescas. Esta corresponde a una variable cuantitativa discreta con escala de razón. El promedio fue aproximadamente de 2,67 veces por semana. Este resultado muestra que las personas compran hortalizas con cierta frecuencia, probablemente porque son productos frescos que se consumen durante la semana. En la pregunta 7 se consultó ¿cuánto dinero gastas aproximadamente a la semana en hortalizas frescas? Esta variable corresponde a una variable cuantitativa continua, con escala de razón, ya que se trabaja con valores numéricos relacionados a los gastos. Según los resultados obtenidos, el gasto promedio semanal fue cercano de 10.796. Sin embargo, se observa una dispersión importante en las respuestas, lo que indica que el gasto varía bastante entre los hogares encuestados. Esta diferencia puede estar relacionada con la cantidad de integrantes del hogar, la frecuencia de compra o los hábitos de consumo de cada familia. En la pregunta 8 se pregunta, ¿qué hortalizas consumes con mayor frecuencia? Esta variable es cualitativa nominal, ya que la respuesta corresponde a categorías sin un orden específico. Las hortalizas más mencionadas fue la lechuga, concentrando la mayoría de cantidad de respuestas. Esta permite interpretar que la lechuga es una de las hortalizas más habituales en los alimentos de cada hogar, posiblemente porque es accesible, fácil de preparar y el consumo fresco es en ensalada. La pregunta 9 fue, ¿cuál es el principal factor que consideras al comprar una hortaliza fresca? Esta pregunta corresponde a una variable cualitativa nominal. El factor más importante mencionado por las encuestas fue la calidad, seguido de la frescura. Esto demuestra que al momento de comprar la hortaliza fresca, los consumidores no solo consideran el precio, sino que también el estado del producto, su apariencia y su frescura. En la pregunta 10 se consultó la calidad de las hortalizas que compra habitualmente cumple con sus expectativas. Esta pregunta corresponde a una escala Likert, por lo tanto es una variable cualitativa ordinal. La mayoría de los encuestados respondió estar de acuerdo o muy de acuerdo. Esto permite interpretar que en general los consumidores se sienten conformes con la calidad de hortalizas frescas que compran habitualmente. La pregunta 11 fue, ¿cultiva hortalizas para el consumo propio en su hogar? Esta variable es cualitativa nominal, ya que las respuestas corresponden a categorías como sí o no. La mayoría de los encuestados respondió que no cultiva hortalizas en su hogar. Esto indica que gran parte de la muestra depende principalmente de la compra de hortalizas frescas en su consumo diario o semanal. La pregunta 12 corresponde a una pregunta de ramificación, ya que fue respondida solamente por quienes indicaron que sí cultivan hortalizas en su hogar. La pregunta fue, ¿cuántos tipos de hortaliza cultiva actualmente? Esta variable es cuantitativa discreta con escala de razón. El promedio fue aproximadamente 3,94 tipos de hortalizas cultivadas, lo que demuestra que quienes cultivan en casa mantienen una cantidad moderada de variedades. Hola, soy Leandro Fuentes y en esta parte presentaré las últimas preguntas del estudio y los modelos de regresión final. En la pregunta 13 se consultó si las personas se han dejado de comprar alguna hortaliza debido a un aumento de precio en los últimos 6 meses. Los resultados muestran que una parte de los encuestados sí modificó su conducta de compra, lo que indica que el precio influye en el consumo de esta. Bueno, la pregunta número 14 fue de ramificación y buscó conocer por qué creen que aumentó el precio de esta hortaliza. Las causas más mencionadas fueron el aumento del combustible, la inflación y otros costos asociados. En la pregunta número 15 se evaluó si el precio influye en la cantidad comprada semanalmente. Las respuestas fueron muy variadas, pero una parte importante señaló estar de acuerdo, porque el precio sí puede limitar la compra en el día a día. Luego se analizaron dos modelos de regresión lineal. El primer modelo relacionó personas del hogar y gasto semanal. El coeficiente de correlación fue cercano a menos 0,11, lo que indica que una relación negativa muy débil. Además, el coeficiente de determinación fue de aproximado de 1,3%, por lo que este modelo implica muy poco el gasto. El segundo modelo relacionó compras semanales y gasto semanal. El coeficiente de correlación fue cercano a 0,23, indicando una relación positiva débil. El coeficiente de determinación fue de aproximadamente 5,1%, por lo que también tiene baja capacidad predictiva.
Como conclusión, ambos modelos presentan relaciones débiles. Esto significa que el gasto semanal en la hortaliza no se explica completamente por el número de personas en el hogar, ni por la frecuencia de compra, sino que probablemente depende de otros factores, como ingresos, preferencias y hábitos de consumo. En relación con las preguntas cuantitativas, se puede concluir que los hogares encuestados se conforman entre 3 a 4 integrantes por familia. ¿Esto qué quiere decir? Que son hogares de tamaños medianos. Además, si el consumo de hortalizas frescas es frecuente. ¿Esto qué quiere decir? Se consume de 4 a 3 veces por semana en las comidas, en la alimentación, y esto forma parte habitual de la alimentación de las personas. También se observó que el gasto semanal aproximado de las familias de hortalizas frescas es de 10.796 pesos. Sin embargo, este gasto presenta variaciones importantes entre los hogares, lo que esto puede decir que, por ejemplo, hay hogares que consumen más frecuente la lechuga o también el tomate, y esto varía entre sus valores. También varía porque a veces hay familias que no consumen todos los integrantes lechugas, a veces son más que nada los niños, la gente mayor, etc. Como conclusión de las preguntas de alternativa, se observa que la verdulería es el principal lugar de compra de hortalizas frescas. Además, la lechuga fue una hortaliza consumida con mayor frecuencia dentro de la muestra. También se concluye que los factores más valorados al momento de la compra son la calidad y la frescura, lo que demuestra que los consumidores consideran importante el buen estado del producto. En relación con la pregunta de la ramificación, se puede concluir que solo una parte de los encuestados cultivan hortalizas para consumo propio. Entre quienes sí cultivan, el promedio fue cercano a 3 tipos de hortalizas, lo que refleja una producción doméstica moderada. Además, entre quienes dejaron de comprar algunas hortalizas por aumento de precio, las principales causas mencionadas fueron el combustible, la inflación y otros costos asociados. En la pregunta con escala Likert se observa una percepción positiva hacia el consumo de hortalizas frescas. La mayoría considera que consumir hortalizas es importante para una alimentación saludable. También se concluye que la calidad de las hortalizas compradas cumple con las expectativas de gran parte de los encuestados. Sin embargo, el precio sí puede influir en la cantidad comprada semanalmente, ya que una parte importante de los encuestados reconocen que este factor afecta su decisión de compra. Como conclusión general, el estudio permitió observar que las hortalizas frescas forman parte importante de la alimentación de los encuestados. La compra se realiza principalmente en las verdulerías y los factores más valorados al momento de comprar son la calidad, la frescura y el precio. También se identificó que el precio puede influir en la cantidad comprada semanalmente e incluso provocó que algunas personas dejen de comprar ciertas hortalizas. Finalmente, aunque los modelos de regresión lineal representaron una baja capacidad explicativa, el análisis permitió comprender de mejor manera los hábitos de consumo y la compra de hortalizas frescas en la muestra estudiada. Y para finalizar esta presentación, agradezco por su atención. Muchas gracias por observarnos.